Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ana. Carmen. Una oyente hace poco pues destacó que en nuestro penúltimo episodio, el de Carmelitas 360, batimos récord de introducción sosegadísima porque tuvimos 16 minutos de meandros hasta llegar, por fin, al meollo del episodio. Así que como gusanilla complaciente y arrastrada que soy hoy, voy a empezar, para no impacientar a nadie, por lo verdaderamente importante, por nuestro auténtico asidero de la cordura. Ana, ¿qué has desayunado hoy? A ver, creo que me opongo radicalmente a responder a esta pregunta tan rápido porque ¿acaso no son las digresiones y el small talk dilatado la auténtica golosina cotidiana de la vida? Pues también es verdad. Mira, ¿ves? Soy tan gusanilla complaciente que si ahora me propusieras 20 minutos de introducción, pues te los concedería con más entrega de la que demostraba Verónica Giuliani. ¿Te acuerdas a su confesor cuando lamía las telarañas de su celda solo porque él se lo mandaba? A ver, nunca te pediría, Carmen, que lamieras telarañas y tampoco nos voy a arrastrar a una introducción de 20 minutos, lo prometo. Pero hay anuncios que hacer antes de seguir con nuestra tarea. Atentas, amigas, a nuestro Instagram, porque muy pronto vamos a ir anunciando fechas de la segunda parte de nuestro tour barroco. Eso es verdad que nadie se despiste. ¿No queríais las gorras? Pues venid todas a los directos, porque, claro, de aquí a que nosotras seamos capaces de descifrar los latinajos de una cosa llamada kit digital y hasta que podamos pues, poner en marcha esa cosa endiablada que es un e-commerce, me da repelús la palabra. Normal. Pues si queréis gorra de tota pulcra diseñada por la única, irrepetible y muy lesbiana María Lempica, la nigromanta oficial del barroco, no os va a quedar más remedio que venir corriendo a los directos. Esto que acaba de decir Carmen nos va a ocasionar muchísimos problemas logísticos de venta directa, pero no me atrevo a ser quien se oponga a que a cambio de peregrinar a nuestros directos os llevéis todas vuestra gorrita, porque faltaría más. Amigas malagueñas, vosotras podéis ser las primeras. El 5 de junio estaremos en directo en Málaga. Aún no podemos dar todos los detalles, pero muy atentas a nuestro Instagram y al enlace del Linktree en nuestra biografía de Instagram. Madrid, vosotras también. Hace muchísimo que no hacemos un directo en Madrid, desde octubre. Pero esta vez no será en un teatro, será un directo íntimo, reducido y aterciopelado en el Museo del Romanticismo, acompañadas además de alguien muy querida y especial, ya veréis, para celebrar la inauguración de Cosas tenidas por pequeñeces, la exposición en la que hemos colaborado para el proyecto. Ya os hablamos de esto, creo, sí. Los barrios bajos de la atención, comisariado por Selina Blasco y Patricia Molins, y en la que jamás podríamos haber hecho nada sin el salvavidas de Maite Borja Abad, de Elena Luzón y de Lucía Amor. Esto será el 6 de junio, estad atentas porque habrá que inscribirse previamente en un formulario que compartiremos, supongo que pronto, si es que no lo hemos hecho ya. Ese directo inusitadamente decimonónico nos hace, de verdad, si nos escucháis sabéis que nuestro placer culpable siempre es el siglo XIX, así que podréis imaginar que este directo nos hace muchísima ilusión y además va a ser el episodio con el que cerremos esta felicísima temporada. Pero, amigas de Valencia, me pongo hasta nerviosa porque Valencia es un lugar al que llevamos mucho tiempo queriendo peregrinar. El 14 de junio estaremos en el Auditorio de la Rambleta con nuestro show Kings Barrocos, que ya sabéis todas lo que es, ese ratito efímero en el que abandonamos el sosiego y el recatamiento que nos caracteriza para adentrarnos en el camino deleitoso de la mortificación, las penitencias, los castigos convertidos en fetiches, seductores flagelantes y las santas con los vicios más abominables. Todo eso y mucho más, así que rebañito humilde de Valencia, haceos corriendo con vuestras entradas, que están ya disponibles en nuestro Linktree, porque de verdad creo que ningún guión nuestro es tan disfrutable como el de los Kings y además muy informativo. Ahora ya sí, puedo preguntarte qué has comido y, bueno, desayunado. Ahora ya puedes, ahora ya te dejo preguntarme qué he desayunado. He desayunado un poquito, o sea, un cuenquito de kéfir. Ana ha hecho la forma de cuenquito con la mano. Un cuenquito de kéfir con nueces, arándanos congelados que me enseñaste tú y desde entonces son una parte central de mi rutina alimenticia, un poquito de avena y una cucharada de miel. Muy bien. Bueno, la miel a mí... De a miel a ti no te gusta, pero bueno, ¿tú qué has desayunado? Yo no he desayunado lo que me apetecía. Me he despertado después de 2 horas de dormir con muchas ganas de tortilla, huevos revueltos, algo así, pero no me quedaban huevos. Así que una respuesta que tiene muy poco interés, un cuenquito, también cuenquito, con plátano, fresas. Muy bien. Una cuchara de cacao en polvo. Bien. Puro. Ajá. Y avena.
y leche de avena. Y avellanas. Bueno, a mí las avellanas ya sabes que no, pero bueno. A ver, la verdad, Carmen, que entre tanto arándano, tanto anacardo, tanta tortilla francesa, tanto pan sin gluten, tanta semilla de chía, pues a mí me da un poco de lástima que jamás desayunemos torreznos acompañados por una confitura de cortezas de naranja sumergidas en miel y aguardiente. A ver, podríamos. O sea, nunca olvides que se nos llamó en algún momento la atención por maquillar de frugalidad lo que son en realidad auténticos desayunos pantagruélicos. Los de hoy no, pero muchas otras veces sí. Aunque creo que desayunar torreznos podría ser, Ana, nuestra cancelación definitiva. Tengo que parar de hablar de casquería y de estas cosas porque nos consta que hemos perdido oyentes por esto. Trágico, pedimos perdón. A ver, puede ser, pero quizás entonces dejaríamos de tener este aspecto quebradizo y no pasaríamos días enteros intentando sacar adelante un mísero párrafo, semanas y semanas para encontrar esa cita perfecta que termina por darle sentido a un episodio, días enteros para encontrar el tono apropiado de un email a nuestra editora, a nuestra directora de tesis. Qué lástima, de verdad, siempre dando lástima. Pero Ana, quizá desayunar torreznos con cortezas de naranja sumergidas en aguardiente sea la clave de la productividad. Sospecho, Carmen, que sí, y es una sospecha muy lógica, porque eso desayunaba the one and only Lope de Vega, parece ser. A ver, dentro Lope de Vega, menudo susto. Nunca sabes por dónde te va a salir este podcast. A mí me da muchísimo PTSD de la tesis, claro, Lope normal. de Vega, qué horror. Este podcast es así, a veces una personita felizmente menuda del barroco, cualquier monja rinconada, periférica, avejentada, y otras veces, de pronto, el susto canónico de un Felipe II o de un Lope de Vega. La selectividad en tus orejas, amiga. Para las más jóvenes, que yo creo que ya no se llama selectividad, sino como EBAU, PAU, Eva, no sé, bueno, no sabemos. El bachillerato. En fin, así es. Hoy, amigas, toca nuestra cosa menos favorita, que es el canon. Pero date cuenta que no empezamos hablando de sus comedias ni de sus grandes hazañas, sino de su desayuno, Carmen, porque el nuestro no es el Lope del bachillerato. Hoy damos la bienvenida al Lope que lloraba si una flor se marchitaba a destiempo, al que nunca pudo superar la muerte prematura de 10 de sus hijos, al que en sus últimos años, mientras lidiaba con su pérdida progresiva de popularidad en el panorama literario, tuvo además que ser testigo de cómo una de sus hijas, Antonia Clara, con 17 años, desvalijaba su casa y lo abandonaba para siempre para fugarse con su amante. Desde hoy, amigas, acoged un poco en vuestra misericordia al Lope que, abatido y con una sensación de fracaso apabullante, escribía poco antes de morir: mis desdichas son como cerezas, que voy por una y de una en unas idas vuelvo con todo un plato de tristezas. Ay... Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Lope, ¿nuevas masculinidades barrocas? Ana. Carmen. Explícanos, por favor, por qué sabemos que Lope de Vega desayunaba torreznos con cortezas de naranja sumergidas en aguardiente. Pues lo sabemos porque su gran amigo Juan Pérez de Montalbán cuenta en la Fama póstuma que publicó en 1636, un año después de la muerte de Lope, que una vez que se vieron en la tesitura de tener que escribir a 4 manos una comedia, La Tercera Orden de San Francisco, se titulaba A todo correr durante unos carnavales para el autor, que eran como estos empresarios que gestionaban los teatros, Roque de Figueroa, pues dice Juan Pérez de Montalbán: cupo a Lope la primera jornada y a mí la segunda, que escribimos en 2 días y repartióse la tercera a 8 hojas cada uno, y por hacer mal tiempo me quedé aquella noche en su casa. Esto es un poco tú y yo dividiéndonos los guiones en Google Doc, que es básicamente donde vivimos todo, ya. Carmen y yo lo hacemos todo a 4 manos en un Google Doc infinito. Pérez de Montalbán sigue. Viendo pues que yo no podía igualarle en el acierto, quise intentarlo en la diligencia y para conseguirlo me levanté a las 2 de la mañana y a las 11 acabé mi parte. He de decir que esto también soy un poco yo, que para acabar mi parte de este guión es que pone... En el guión puse: me quedé ayer despierta hasta las Dios sabe de la mañana, porque todavía no sabía qué hora iba a acabar. Han sido las 5.
Para que veáis nuestro compromiso con vosotras y el barroco. El compromiso con el barroco en este podcast es infinito. Yo me he despertado a las 7 de la mañana y tenía un WhatsApp de Carmen de hacía 2 horas. O sea, es como que no duerme el barroco. El barroco, son 24 con horas continuadas. Siempre hay una custodia, una vigilia. Sí. Adoración perpetua. Claro. Bueno, Pérez de Montalbán sigue contando. Dice: salí a buscarle a Lope y hallé en el jardín muy divertido con un naranjo que se lava. Y preguntando cómo le había ido de versos, me respondió: a las 5 empecé a escribir, pero ya habrá una hora que acabé la jornada. Almorcé un torrezno, escribí una carta de 50 tercetos y regué todo este jardín que no me ha cansado poco. Y sacando los papeles, me leyó las 8 hojas y los tercetos, cosa que me admirara si no conociera su abundantísimo natural y el imperio que tenía en los consonantes. Me encanta la pregunta de ¿cómo ha ido de versos? ¿Cómo te ha ido de versos? Francamente, Ana, jamás pensé que diría esto, pero yo soy Juan Pérez de Montalbán y Lope eres tú. No es verdad eso, Carmen. Esto no es verdad. Almorcé un torrezno, escribí una carta de 50 tercetos y regué un jardín. O sea, Ana, cualquier lunes normal. A ver, parece ser que chicas, no desayuno torreznos. No, eso no. Esa parte no. Bien que te gustaría, por otro lado. Parece ser que no había ni una persona del Madrid del siglo XVII que no viviera en un estado pues, de perpetua admiración por la velocidad con la que Lope escribía sus comedias. Como persona fielmente adherida a la última coartada de las procrastinadoras como yo, que son las slow humanities, toda esta productividad veloz de Lope me da mucha ansiedad. Montalbán aseguraba que aún la pluma no alcanzaba su entendimiento, por ser más lo que él pensaba que lo que la mano escribía. Hacía una comedia en 2 días, que aún trasladarla no es fácil en el escribano más suelto. Por Dios. A ver, nosotras jamás somos ni seremos así, nosotras desde siempre y para siempre haciendo apostolado de las slow humanities que ya mencionabas, que por cierto recomendamos muchísimo para todas las que como nosotras pues os sintáis atropelladas por los ritmos de la productividad en entornos académicos o culturales o en cualquier parte, un libro que se titula The Slow Professor, desafiando la cultura de la rapidez en la academia, que han traducido primorosamente en la editorial de la Universidad de Granada. La verdad, amigas, es que a nosotras lo mucho o lo rápido que escribiera Lope de Vega, pues como imaginaréis, nos da exactamente igual. Nos da agobio, pero nos da agobio, claro. Y de hecho desconfiamos muchísimo de la gente que alardea de sus capacidades productivas. Nos parece una gran red flag. Si hemos traído la larga cita de Juan Pérez de Montalbán a nuestro rinconcito terapéutico, no es para que os dé a todas un ataque de ansiedad pensando en eso que tenéis que entregar desde hace 5 meses. No. Con esta cita no queríamos nosotras certificar la profusión de la pluma de Lope, sino quedarnos con vosotras atolondradas pensando en ese naranjo que se lava, que era la verdadera causa de los desvelos del escritor. Así es, porque Lope, amigas, estaba él pues absolutamente obsesionado con su huertecillo. En la dedicatoria que le escribe a su hijo, Lopito, en la comedia El verdadero amante, una especie de testamento, le dirá que él tiene, como sabéis, pobre casa, igual cama y mesa y un huertecillo cuyas flores me divierten, cuidados y me dan conceptos. Da mucha ternura. Y luego en la misma fama póstuma, su amigo Montalbán narra cómo Lope regó las flores de su jardín hasta la mañana misma de su muerte, o sea, él hasta el último momento, ya achacoso, con muchísima artrosis y 73 años del siglo XVII a las espaldas, que no es cualquier cosa, y cuenta: se levantó muy de mañana, rezó el oficio divino, dijo misa en su oratorio, regó el jardín y encerróse en su estudio. A mediodía se sintió resfriado, ya fuese por ejercicio que hizo de refrescar las flores o ya, como afirman los mismos de su casa, por otro más alto ejercicio hecho tomando una disciplina. Bueno, puede ser que regando, puede ser quedándose con los cilicios, no sé. Claro, luego la cita sigue diciendo que tenía todas las paredes llenas de sangre de toda la penitencia que había, cosa que no me creo. Esto se cuenta también de José de Sigüenza, que tenía la celda llena de sangre. Esto, no sé. En fin, amigas, a ver, vamos a parar. Carmen, vamos a parar un momento porque sabemos que ahora mismo estáis todas muy preocupadas. Estáis frunciendo el ceño. Sí, sabemos que habéis venido aquí en busca de vuestro rinconcito terapéutico bisemanal y de pronto os habéis encontrado con Lope de Vega y os da exactamente igual que os hayamos dicho que nuestro Lope no es el Lope de bachillerato, porque es, al fin y al cabo, Lope. Vosotras, que lo que queríais era vuestra boquita de piñón de monja aspirante a santidad y de pronto le habéis dado a play en el gimnasio, en el metro, en el taller, entre paciente y paciente en la consulta y os habéis topado con la perilla de dudosísimo gusto heterosexual de Lope de Vega. A mí me consta que Ana lleva días
barajando otra opción para esta perilla, pero lo vamos a dejar ahí. O sea, autocensura en este podcast. Buscabais, en fin, a monjas atormentadas, sintiendo grandísima repugnancia de escribir todo lo que tenían que escribir, y os habéis encontrado con este señor de 50 años alardeando de sacarse de la manga 4 comedias a la semana. Necesitabais vosotras vuestra dosis de trasiego de membrillos carmelitas y os estamos dando a un señor con perilla que desayunaba torreznos. De verdad os pedimos perdón por este pico de cortisol. Disculpas sincerísimas, de verdad, pero es que hemos vuelto a visitar la Casa Museo de Lope con motivo de una exposición espectacular que tenéis que ir todas corriendo a ver, que se titula Tragicomedia y es la 8ª edición del programa Mutaciones, comisariada por Rafael Barber-Colter, y hemos decidido, pues, sublevaros con este episodio. A ver, en Tragicomedia distintos artistas han situado casi un poco como travesuras, piezas contemporáneas en cada una de las estancias de la Casa Museo de Lope, y lo que hacen es desvelar de alguna manera los mecanismos estéticos del barroco. Esta exposición obviamente nos apela muchísimo porque materializa todos los presupuestos teóricos que sostienen todo lo que nosotras hacemos, que el barroco ni puede ni debe en ningún caso circunscribirse a un asfixiante corse temporal, sino que es más bien un conjunto de códigos, de esquemas operativos, de conceptos saltarines, flexibles, trasladables, en fin, siempre excesivos, eso seguro. Corred a verla, que se inauguró el 24 de abril, no pudimos ir porque justo ese día no estábamos ahí, nos perdimos la inauguración, pero bueno. Podéis visitarla hasta el 13 de julio y pronto en redes nos veréis ahí. Por allí pululando. A ver, y es que la Casa Museo de Lope es en sí misma un guiño casi paródico a quienes intentan reducir el barroco a las prácticas artísticas que surgieron en un puñadito de años muy concretos. Aunque situada donde estuvo la verdadera casa en la que vivió el escritor entre 1610 y 1635, la casa es una ficción casi arqueológica de una cotidianidad barroca ya desaparecida, una especie como de pastiche deliberadamente anacrónico, nuestra palabra favorita, que se esmera en recrear la casa del escritor con cositas, muebles, libros que en realidad pues jamás le pertenecieron. A ver, fanfiction barroco es nuestra y vuestra cosa favorita. Eso es. A ver, nosotras no dudamos que Lope era como esos concursantes de First Dates que con el cortesano de Castiglioni, siempre en la mesilla de noche, habitan el mundo pues convencidos de que sus rituales amorosos no tienen por qué amoldarse a la tiranía del paso del tiempo. Su último gran amor, Marta de Nevares, era 30 años más joven que él. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero reconoce, esto solo se lo consentimos a Sarah Paulson y Holland Taylor y a Beatriz de la Concepción y Ana de Jesús. Por supuesto. Eso por supuesto, porque las lógicas todas sabemos que son otras. Cambian. Pero bueno, a pesar de su perilla de First Dates, reconoced, amigas, que habéis sentido, aunque sea, un destello fugaz de ternura al imaginaros a Lope, con su perilla sí, pero preocupadísimo intentando salvar las ramitas del naranjo de su huerto de una helada terrible. No lo reconoceréis nunca, porque yo tampoco lo haría, pero sabemos que habéis esbozado una sonrisa de la que quizás pues, os avergoncéis para siempre al imaginaros a Lope contemplando esas florecillas de su jardín para distraerse de los tormentos del día a día, pues para encontrar inspiración para su siguiente soneto, para sacar adelante esa redondilla que se le estaba atragantando. Es que Claro, fascinado viendo cómo brotaban esas exotiquísimas flores de colores que el diplomático holandés Emmanuel Sueiro le había hecho llegar, y él escribe: aquí viene a propósito agradecer a vuestra merced las flores, llamadas en Flandes tulipanes. Llegaron como salieron y no sintieron el trasponerlas en España, porque florecieron de varias colores, con hermosa y peregrina vista. Amigas, lo creáis o no, hoy estamos aquí para que os olvidéis, al menos por un ratito, pues de ese Lope canallita y pendenciero. Carmen diciendo canallita y pendenciero, porque esto lo he escrito yo y estaba deseando que llegara el momento. A veces nos torturamos la una a la otra. En fin, estamos aquí para que os olvidéis, efectivamente, de ese Lope canallita y pendenciero, que de haber nacido 4 siglos después, pues no habría tenido ningún problema en ponerse una fedora, un bombín o cualquier tipo de sombrerito espantoso y de sentarse a charlar con Sabina y Pérez Reverte, ¿por qué no?, envuelto en humareda de tabaco y muchas feromonas. Entra en vuestra vida, amigas, un Lope diferente, un Lope vulnerable, un Lope un poquito desvalido. ¿Es este acaso, amigas, un episodio sobre nuevas masculinidades barrocas? ¿No? No. Sí, no. Pero se le parece bastante. Ahora sí querríamos que la prensa internacional y la nacional hablara también de las conmemoraciones quijotescas de este año, como está pasando con Cervantes en todo el mundo, con Shakespeare. No, olvídate, o sea... Es impresionante. Olvídate, no han hecho nada. No. Y la Academia intentó un montón de veces decir, bueno, no hay manera. Bueno, aparte, si es que les importa un carajo.
Les importa literalmente un carajo. Cervantes, eso no da votos. Carmen, qué sofocos, ¿eh? O sea, de verdad que vamos a demostraros que este episodio no tiene que apestar tanto como pudiera parecer a puro agua brava y, no sé, algo muy Sabina, Sí. cenicero. Uñas largas de pies. ¿Te acuerdas de aquella foto? Sí. Me impresionó, éramos pequeñas, no lo olvidaré nunca. Bueno, Carmen desbloqueando terroríficos recuerdos. En fin, en el otoño de 1632, cuando Lope tenía ya 70 años, una tormenta de granizo arrasó por completo su jardín, que ya nunca volvería a ser el mismo. A ver, yo confieso que entre mi falta radical de green thumb y las mudanzas constantes, pues nunca he podido encariñarme a ninguna planta lo suficiente. Pero soy una persona, como sabéis, con muchísimo apego ansioso que puede llorar si pierde un corta uñas. Así que no me quiero ni imaginar el dolor que sintió Lope al ver su jardincillo totalmente arrasado. ¿Tú te acuerdas? Perdón, pero te voy a contar una cosa que te va a dar pena. Conociéndote te va a dar un poquito de pena. ¿Te acuerdas de esa planta preciosa, exuberante que tenía yo en mi última casa de Providence? Vagamente, pero sí. Ah, pensé que te acordabas. O sea, pero es que ha habido mucha vida. Tenía mucha personalidad. Sí, la recuerdo. Era un poto, ¿no? ¿O no? No. Ya da igual. No, pero ¿qué le ha pasado? Nada, que me he tenido que deshacer de ella porque pasó de Providence a Nueva York y ya no. Y bueno, en fin, solo me acordaba que no la yo. recuerde. Pero es que yo estaba muy orgullosa de esa planta, Ana. Creo que sale de fondo en alguno de nuestros reels del pasado. Pues se revisitará. Lope. Algunos meses antes de esta terrorífica tormenta de granizo, había muerto con 41 años su última amante, Marta de Nevares, después además de una enfermedad pues, muy larga, horrible, que la dejó ciega y muy mal en asuntos de #salud mental, comprensiblemente. Si queréis algo de salseo sobre esta relación, buscad en los textos de Lope los nombres en clave de Amarilis y Marcia Leonarda, aunque como os podréis imaginar, cualquier cosa que leáis ahí os va a revelar tanto sobre la auténtica Marta de Nevares pues como revela cualquier canción de Sabina sobre sus amantes. O sea, absolutamente nada. O sea, Amarilis, Marcia Leonarda, Chispa, en sus textos y sus letras todas ellas son reflejos vaporosos de unos egos descomunales y nada más. ¿Quién es Chispa, Carmen? Porque de Lope no es. Chispa, esto es el apodo, tú imagíname a mí anoche de madrugada descubriendo esto, el apodo de uno de los grandes amores de Sabina, al parecer. Tienes muchísima, lo voy a decir, Carmen, cultura sabinera. De pronto sí. Sí. Es que me sé una canción de memoria, lo sé, el me rap consta. de como te digo una co, te digo la o, yo me la aprendí y ahí se ha quedado. Bueno, esto lo he tenido que buscar. En realidad yo no sabía quién era Chispa, pero lo encontré de madrugada en un artículo del Español. Al parecer es catedrática de literatura esta persona. No sé siempre, ya ha ido dónde. mejor que a nosotras, siempre Pues, aprendiendo. En fin, recopilando desgracias. A Lope, con 70 años, se le muere su amante de 41 y una tormenta de granizo arrasa su tesoro más preciado, que, como os hemos contado, es su huerto. Además, llevaba años agotado de ganarse la vida con sus comedias, porque, amigas, esto lo decíamos con Luisa Roldán, lo repetimos con Lope. Da igual en qué siglo escuches esto, pero el sosiego de una nómina es quizás la aspiración más transepocal que exista. Eso es así. Hacia 1630 le había escrito una carta a su mecenas, el duque de Sesa, rogándole por favor que le aceptara como capellán de su casa con un salario fijo. ¿Cómo no? Y le dice: «Días ha que he deseado dejar de escribir para el teatro, así por la edad, que pide cosas más severas, como por el cansancio y aflicción de espíritu en que me ponen. Esto propuse en mi enfermedad, si de aquella tormenta libre llegaba al puerto, mas como a todos les sucede, en besando la tierra no me acordé del agua». Qué bien escribe, la Sí. verdad, las cosas como son. «Ahora, señor excelentísimo, que con desagradar al pueblo 2 historias que le di bien escritas y mal escuchadas he conocido, o que quieren ver desaños, o que no quiere el cielo que halle la muerte a un sacerdote escribiendo lacayos de comedia, he propuesto dejarlas de todo punto, por no ser como las mujeres hermosas que a la vejez todos se burlan de ellas». A ver, aquí, por supuesto, alerta concursante de First Dates con poquísima self-awareness. Ninguna self-awareness. Y sigue Lope. «Y suplicar a vuestra excelencia reciba con público nombre en su servicio un criado que ha más de 25 años que le tiene secreto. Porque sin su favor no podré salir con victoria de este cuidado, nombrándome algún moderado salario que con la pensión que tengo ayude a pasar esto poco que me puede quedar de vida». Arrastradísimo, ¿eh? Ya, pero le entiendo, la verdad. Hombre, yo, un salario fijo. «El oficio de capellán es muy a propósito. Diré todos los días misa a vuestra excelencia y asistiré asimismo a lo que me mandare escribir o solicitar de su servicio y gusto. La dificultad no lo es, pues con pasarme de la merced al vos y escribirme en los libros está vencida.
Las que vuestra excelencia me hacía todos los años, mayores son que lo que puede señalarme. Luego comodidad será reducirlo a número determinado y que sepan que vuestra excelencia es mi dueño. O sea, él quiere un jefe y Él una quiere un nómina, jefe. él quiere tranquilidad. En fin, a la grandeza de vuestra excelencia no aumenta un capellán más la costa de la casa. Y dices, ¿a ti qué más te da? ¿A ti qué te cuesta? Claro. Es que eso también lo pienso yo muchas veces. ¿Qué te cuesta? Le podré mejor emplear en servirle, sin que vayan ni vengan los criados, pues estaré siempre a la vista. Esta resolución no es nueva, que como he dicho, primero la dispuso larga consideración, que la ejecutase la pluma. Lo he pensado esto. Esto lo he pensado, pues el duque de Sesa, que llevaba siendo su mecenas 25 años, le dijo a Lope, no. Vas a seguir siendo falso autónomo. Punto. Se acabó. A ver, una pausa para decir, aquí, pausa bibliográfica, que estamos eternamente agradecidas a Antonio Sánchez Jiménez por la biografía de Lope que publicó en Cátedra, que es de verdad absolutamente maravillosa y es muy guay cómo está estructurada. ¿Dirías que es lectura de playa? Sí, ¿no? La biografía de Lope es totalmente lectura de playa. Y también es lectura de playa la edición de sus cartas que hizo Antonio Carreño también en Cátedra. Es golosísima, la verdad. Golosísima. No sé si descubres cosas ahí que a lo mejor son más íntimas y peores que las uñas de Sabina. Pero... Puede ser que sí, es tremendo el epistolario de Lope. A ver, en medio de todo este desasosiego, Lope intentaría también ser cronista mayor de Castilla. Muy ambicioso. Claro, o sea, pero tampoco le sale y además tiene que contenerse la bilis de la envidia que le produce ver cómo le gana el puesto uno de sus archienemigos, José de Pellicer, que tenía entonces tan solo 27 añitos. Soy incapaz de imaginarme a José de Pellicer con 27 añitos, porque lo veo ya con su pelo cano de ese retrato ya mayor. Esta es la segunda aparición, os acordaréis, de este señor llamado José de Pellicer. Muchísimo perdón, no nos dejéis de escuchar por nombrar tanto a esta persona. Podéis volver a nuestro episodio Muchas deshonestas, la más dudosa y ninguna casta, para odiar a Pellicer tanto como lo odiaba a Lope y saber por qué Ana dice, porque esto lo dice Ana, que luce siempre un poco Pellicer coded. Yo no lo veo, pero juzgad vosotras mismas. En fin, hubo oyentes que ya con ese episodio dijeron que efectivamente yo lucía un poco Pellicer. Cualquier día me voy a disfrazar. En resumen, Lope no levantaba cabeza. Y en medio del intensísimo duelo, del destronamiento literario por las voces más jóvenes, de los malabares económicos que tiene que hacer por culpa del duque de Sesa, una tormenta de granizo arrasa el único lugar del mundo que le ofrecía sosiego y le distraía de todos los pesares. Me da mucha pena, Ana. Es que la vejez de Lope fue de verdad muy lastimosa. Decide entonces refugiarse en la escritura, porque es pues, su refugio, y compone una oda elegíaca para desahogarse, que titula, y es muy bonito el título, Huerto deshecho. No recomendamos su lectura en cualquier playa atiborrada este verano, esta sí que no es lectura de playa, pero es un textito precioso que demuestra como ninguno la fragilidad de este anciano, que ve que ni siquiera los accidentes climáticos quieren facilitarle un poquito la existencia. Es una preciosidad y voy a ser, Ana, me lo permites, ventrílocua de unas estrofillas de Lope. Por supuesto que sí. Alivio de mis males, mísero huertecillo, que dormía libre de penas tales, sus flores acechando el alba al día, para abrir de pimpollos tanta suma, y yo su luz para tomar la pluma. A un tiempo nos quejamos, él con la voz de que le roba el viento y las flores y los ramos, y yo de ver que en su furor violento no respetase Júpiter airado, la verde oliva y el laurel sagrado. Me da muchísima pena, así que le perdonamos absolutamente su perilla y su falta radical de self-awareness a Lope. A ver, el huertecillo arrasado pues le sirve en contraste con la soberbia de los jardines palaciegos de Aranjuez para confirmar pues, su desencanto con toda esa gente del entorno palaciego que ha dejado de beneficiarlo. ¿Tú te acuerdas, Ana? Perdón por este inciso, pero ¿tú te acuerdas de que no hace mucho asistimos a la entrega de premios de los premios de poesía de la Fundación Loewe? Inolvidable. Bueno, pues he de decir que aquella entrega de premios es la única cosa que existe en España más transversal que este podcast, porque había todo tipo de gente allí. O eso creo, porque claro, como yo soy gravemente miope y además, por imbécil, me empeño en no ponerme gafas. Y te hiciste unas preciosas, son súper bonitas tus gafas. Me las he dejado en casa de Andrea. Ahí va. No me lo nombres, porque no puedo ir al cine. En fin, en estas cosas yo, como soy miope perdida y nunca llevo gafas, voy siempre cogida del brazo de Ana como si fuera ella mi lazarillo y preguntándole que quién hay. Y como Ana tiene muchas cosas, pero cultura televisiva española no, pues no me di cuenta de que tenía Ángel Antonio Herrera, mítico periodista de Tómbola que recitaba poesía en sus programas, hasta que ya lo tuve casi encima con la boca llena de queso con membrillo. O sea, yo con la boca mía llena de queso con membrillo, no el que es así como... Carmen siempre tiene la boca llena de queso siempre con membrillo, que puedo, la verdad, es su sí. pasión. Sigo sin tener mucha idea de quién es Ángel Antonio Herrera, quizás si le vea la cara así, lo siento muchísimo, Carmen. Yo me acuerdo
de todo esto y sé que de alguna manera vas a volver a Lope, pero todavía no soy capaz de predecir Sí, cómo. todo vuelve a Lope, a su huerto arrasado y a esos versos tiernos con los que abriga de belleza lo precario, porque aquel día en el Hotel Ritz, que no son los jardines de Aranjuez, pero se respira un poquito el mismo aroma palaciego, te acordarás de que Omar Castro Villalobos, que es un poeta peruano, ganó el segundo premio Loewe de poesía de la creación joven con un poemario que se titulaba Habitación persona sola, que es como una especie de respuesta pues rabiosa, pero también muy tierna, como la de Lope, a la precariedad habitacional y la violencia inmobiliaria. Lo recuerdo, o sea, la verdad que fue un momento muy disfrutable. Sí. Pues Lope, que a pesar de su perilla y sus tendencias libidinosas tenía muy buen ojo literario, intuye que en medio de este poema que se inventa para canalizar el duelo multidimensional que está atravesando, puede haber espacio para la innovación y decide incluir en su poema una réplica literaria de las teorías expuestas por el matemático Juan Pérez de Moya en su Tratado de Cosas de Astronomía y Cosmografía y Filosofía Natural, publicado en 1573, sobre la generación de las tormentas. Florecillas poetizadas, enrevesados procesos científicos, la escritura como mecanismo de gestión del duelo, todo está en Huerto deshecho. A ver, un día más, amigas, las hijas de Felipe fascinadas con asuntos científicos que les resultan más fáciles de entender a través de tratados del siglo XVII que de insulsas explicaciones contemporáneas. Nosotras. No ver el cielo después de un sueño no significa no quererlo, pero despertar y ver una pared blanca, blanca a la vez misma en ese mismo instante, blanca, como ese cielo nublado o blanca, como 140.000 hogares buscando una casa. Carmen. Ana. Como buenas repipis obsesionadas con la moralidad, las dos pasamos, aunque en la distancia, porque tristemente todavía no nos conocíamos, unas adolescencias bastante cobijadas de los conatos de rebeldía. A ver, esto no es verdad. Yo no tuve ningún conato de rebeldía. Fui la adolescente, me atrevo a decir, menos rebelde que he conocido nunca. Eso quería decir, cobijadas de los conatos de o sea, como al margen de los conatos de rebeldía. Maldita sea. Nos ha fallado la sintaxis. Maldita sea. Yo no tuve conatos de rebeldía, efectivamente. Seguro, Carmen, ningún acto de rebeldía, ningún sabotaje estético, nada de arriesgar la vida por amor, huidas en mitad de la noche del nido materno, nada. Nada de eso. Vamos a ver, mi yo adolescente era un poco torquemada. Por supuesto que ninguna huida nocturna ni nada que se le pareciera. Sabotajes estéticos, sí, de esos tuve muchísimos. Nunca llegué a perpetrarme esa anchísima tonsura de Torquemada, que de verdad, buscad la tonsura de Torquemada porque es de verdad muy ancha. Pero sí que me hice algo peor. Una vez fui a una cadena de peluquería, que no voy a mencionar aquí. Tuve una pésima experiencia. Pedí ser un poquito caoba. Tenía yo 14 años, ¿vale? Y fui con mi amiga Andrea. Pedí ser un poquito caoba, apelirrojada. Me dejaron el tinte muchísimo rato, pasaban de mí como del último mono porque era una mocosa. Y no te quejabas, claro. Porque... Y no me quejaba porque vi el gusanillo complaciente hasta que la cabeza me empezó a arder de una manera ya insoportable. Se lo dije, dijo, ¡uy! Me quitó todo y era el Joe Alaska en su época naranja chillón y dijo la peluquera, ¡uy! ¡Tan naranjita! En fin. Eso es realmente... Ni siquiera se puede llamar conato de rebeldía, se puede llamar ser una pequeña pringada. Pero Ana, yo sé que tú sí que tuviste algo más de rebeldía. Más rebeldías que sabotajes estéticos, así que ¿cuál fue tu peor fechoría adolescente? Sí, sabotajes estéticos alguno, la verdad, ¿Sí? Pero pero menos. Sí que creo que mi mayor rebeldía fue como en cuarto de la ESO, que ahí tienes como 15 o 16 años, que le dije a mis padres que me iba a dormir a casa de una amiga, Ana Cano Manuel Ávila se llamaba, no sé los apellidos. No sé nada de ella porque es del colegio, entonces te acuerdas de los apellidos, y en vez de irme a dormir a su casa, que tenía una casa como a las afueras de Madrid, me cogí un autobús nocturno con mi primer y único novio a Barcelona y entonces dormimos en el autobús, pasamos el día en Barcelona y volvimos en el otro autobús. Y claro, la comunicación no era como ahora, había tenido un móvil de botones y ya está, y no me pillaron. Qué sí, luego lo confesé. ¿Lo confesaste? No, pero lo confesé cuando ya se podía confesar sin que me riñeran, en plan, fíjate en aquello que hice. A ver, esta anécdota es bastante digna de Antonia Clara de Nevares, ¿eh? A ver, no le hago ninguna sombra, seamos sinceras. Vamos a aclarar. Antonia Clara, de la que nos encantaría hacer éfrasis pictórico, pero no se conserva ningún retrato suyo, tristemente, fue la única hija de Lope que tuvo con Marta de Nevares.
había nacido en 1617, cuando Lope tenía ya sus 55 años, y después de la boda de Feliciana, que era otra de las hijas de Lope, en 1633, ella fue la única, Antonia Clara, que se quedó viviendo con él en la casa familiar, porque Lopito, otro de sus hijos, había decidido dejar la casa para alistarse como soldado. Carmen, vamos Dime. a hacer un poco de POV de la tragedia de Lope. Ay. Un caluroso día de agosto de 1634, Lope entra en su casa y la nota más silenciosa que de costumbre. Quizá porque su perro Lobillo no sale a saludarle o porque no escucha a Antonia Clara como de costumbre rezongando por el pasillo o dando de comer a las gallinas que viven en el patio. No superaré nunca que Lope llamara a su hijo Lopito y a su perro Lobito. Sigamos. Lope está aterrado de que sus sospechas sean ciertas y empieza a deambular por la casa llamando a gritos a su criada Lorenza. Se pone a rebuscar por todas las alcobas, la cocina, se asoma al huerto, que todavía no se ha recuperado de la helada de hace menos de 2 años, y por fin asume que su hija, Antonia Clara, se ha fugado. Antonia se había encaprichado con un galancito noble del círculo del conde duque de Olivares, don Cristóbal Tenorio, y con las hormonas revolucionadas la criaturilla decidió fugarse con él. El acontecimiento ha dado lugar a una riada de interpretaciones misóginas que se te cae la mandíbula al suelo cuando las lees. Interpretaciones como la del lopista Donald McGrady, que ni corto ni perezoso escribía. Esto como en un libro académico, decía. Sin complejos. Parece haberse impuesto la fuerza de la sangre, pues la niña de 17 años, al igual que su madre, se entrega a un amor ilícito. El padre, que sembrara vientos, ahora recoge tempestades. Son todas unas guarras, le falta chillar. O sea... Joder, con Donald McGrady, fortísimo. A ver, el acontecimiento fue sonadísimo, porque un tal Francisco Jiménez de Urrea le escribió a Andrés de Uztarroz el 1 de septiembre de 1635. A ver, Ana, espera, que vamos a parar. ¿Quién era Andrés de Uztarroz? O sea, en el último episodio, Too Many Santa Rosas, que fue aquello, una alegría, y en este Too Many Hombres Barrocos, con muchos nombres que empacho y que jaleo. A ver, no tengo muy claro quién es alguien aragonés, creo, o sea, esto no pondría... Alguien aragonés. Creo, pero bueno, era otro poeta, otro señor más, diplomático, poeta, historiador, lo que eran todos. Pues él le escribía en esa carta a otro señor, no sé, decía, en cualquier caso, decía, murió Lope de Vega con mucho acuerdo hasta el fin, y no dejó riquezas ni las comedias que decían para la dote de Antonia Clara, la cual este invierno robó a su padre todo lo que tenía y llegó a 2.000 ducados, y después de esta desgracia no ha tenido contento hasta el de la otra vida. A ver, Sánchez Jiménez cuenta que un anotador anónimo escribió: Lope murió de pena de que Tenorio le sacó una hija. O sea, sacarle una hija, qué términos, qué palabras, qué espesura de puro y agua brava, una vez más, hoy. A ver, igual la convivencia con Lope era sencillamente insoportable. Debía serlo, es sí. más que probable, pero a mí pues me da mucha pena. Porque, como siempre, el pobre hombre decide desahogarse con la escritura, y en la égloga Filis, camuflado tras la identidad de un pastor llamado Eliso, y Antonia Clara transmutada en Filis, pues él se desahoga. Y Carmen, como ese presentador de tómbola, pues yo voy a leer aquí Venga, esos versos. ¿Puedo? por favor. Igual perdemos todas nuestras escuchas con Ojalá, este episodio. ojalá de verdad supieras quién es él y pudieras imitarlo. Pero por favor, adelante. Pregunto por Filis, cosa extraña, que el eco me responde solo y triste, y con mi propia voz me desengaña. Pálido el rostro, la color se viste de la turbada sangre, como suele el que al rigor de la sentencia asiste. No hay desdicha que el alma no revele, y así mi temeroso pensamiento no mira engaño donde el miedo apele. Cubrióse entonces de un humor sangriento el corazón, las lágrimas heladas no me dejaban ver el aposento. Las luces de los ojos eclipsadas, pedí favor al llanto, porque hay penas que matan vidas de no ser lloradas. Tan frío hielo me ocupó las venas, que como la llamaba, y respondí el aire en un jardín entre azucenas. A ver, si estáis ahora mismo sollozando en vuestros talleres, si habéis tenido que parar de levantar pesas porque pues, se os han derramado las lágrimas repentinamente, o si tenéis que repetir ese último punto del bordado porque los versos de Lope os han dado pues, hasta hipo de la angustia, dejad todo lo que estáis haciendo, porque aquel mismo mes de agosto de 1634 Lope recibió la noticia de que su hijo, Lopito, se había ahogado en una expedición a la isla Margarita en Venezuela. La casa, ahora ya vacía para siempre, debía hacérsele a Lope insoportable. La alegría que había encontrado con Lopito y Antonia Clara se esfumó de repente, y Lope inevitablemente tuvo que pasar sus últimos días recordando los 10 hijos que había perdido a lo largo de su vida. Si escuchar este relato os parece muy triste y os entristece, amigas, os advertimos que en la Casa Museo de Lope de Vega
Hay algo que después de haber escuchado este episodio os va a hacer llorar, pero de verdad. Porque cuando vayáis, veréis que en el patio, aislada, desnudita, descontextualizada, hay una cuna. Se trata de una instalación de WeColors titulada Jardín, que forma parte de esa exposición que os recomendábamos al principio del episodio y que podéis visitar hasta el 16 de julio. Pues esta cuna de madera es un eco de la otra cuna que cuando visites el museo, la Casa Museo Lope de Vega, te vas a encontrar siempre en el dormitorio que simula ser el cuarto de los hijos de Lope y que alude a todos los que se le murieron siendo aún niños. El catálogo de la exposición explica que la instalación de WeColors, la cuna del patio, con su forma de descolocar la cuna y situarla en un lugar que no es el habitual, rompe con lo normal, con lo normativo, con lo que se espera que se sea esa segregación de géneros de las alcobas y permite la apertura de significados. Pero a nosotras nos parece que es también un objeto que alude al luto infinito de esa intimidad de Lope constantemente arrasada por el duelo y por la ausencia. Me está dando mucha pena. Nos queda mucha pena. Pero bueno, en esta exposición además, hay otras piezas también que componen desde otros lugares un gesto muy Hijas de Felipe coded, que es decir, que proponen una relectura del barroco más canónico desde sus aristas más olvidadas, desde su revés más íntimo o desde las huellas que fueron borradas muy deliberadamente. En el estrado de las damas, por ejemplo, no os queremos hacer spoiler de todo, pero alguna pildorilla, porque si pasáis por el estrado de las damas os vais a encontrar el retrato que Cabello Carceller realizaron de los personajes que protagonizan, uno de ellos, de los personajes que protagonizan su pieza Una voz para Erauso, epílogo para un tiempo trans. Os acordaréis, amigas, segurísimo de Erauso, y si no, corred a escuchar el episodio en el que hablábamos de uno de los personajes más diseccionados, aclamados y ficcionalizados del siglo XVII, precedente trans, precursora butch, travestida pre-drag king y poliédrica virgen guerrero. En fin, que vayáis todas a ver todas las piezas que proponen en esta relectura del barroco. Corred. Y sobre todo, cuando os asoméis a la cunita, cuando veáis el huerto y el jardín de la casa, que por supuesto no son ni el huerto ni el jardín de Lope, dejad que se os escape la lagrimita por Lope, no por el Lope épico, productivo y legendario del bachillerato, sino por el Lope más precario y castigado. Por Lopito. Vamos a llorar todas por Lopito. Al parecer, la expedición en la que muere, en la Isla Margarita, era una expedición para pescar perlas, que también claro, te digo, es que te metes en los engranajes del colonialismo. Claro. Al final, ayer y hoy, y siempre, las tragedias que más rabia dan están siempre marcadas por la tiranía de flujos comerciales y el delirio extractivista. Ana. Carmen. Es que da mucha pena Lope, ¿vale? Nos conmueve mucho Lopito, empatizamos con la pérdida del huerto y creo que hemos atisbado territorios de blandura y delicadeza en el epicentro del canon siglo de Orista. Bien. Pero estarás de acuerdo conmigo en que no seríamos las hijas de Felipe si nosotras, que en su momento dedicamos un episodio al revés íntimo y doméstico de Felipe II, explorando su relación con sus hijas las infantas, pues no seríamos nosotras si cerrásemos este episodio sobre el revés íntimo y doméstico de Lope sin hablar de su hija Marcela de San Félix. Absolutamente cierto. Además, ya sabéis que estamos ciegamente empeñadas en que cualquier episodio de este podcast hable de torreznos, de anatomía, de plagas de langostas o de pintores licenciosos, tenga por lo menos un aroma de convento, una pequeña anécdota, un hilillo conventual. Siempre. Y Marcela de San Félix es desde luego eso y mucho más. Carmen, no hemos incluido ningún ASMR pictórico en este episodio y creo que este es el momento. ¿Tú podrías textualizarnos ese retrato de Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega? Por supuesto. A ver, hay muchísimo que decir. Veo, amigas, una trinitaria descalza, que ¿cómo lo sé? Pues por su hábito inconfundible. Túnica blanca, velo y capa negros, y tanto en la túnica como en un lado de la capa, dos cruces formadas por una franja roja vertical y otra azul horizontal. Muy aesthetic. Mucho. De hecho, siempre decimos que el hábito concepcionista es el más on point, pero en este mismo instante creo que cambio de opinión y me pido el hábito de trinitaria Eso descalza. está súper tú. O sea, llevamos una vida diciendo concepcionistas y ve una trinitaria descalza. Esto es Carmen. Sí. Y ahora es trinitaria descalza. No, lo tengo súper claro además, ¿eh? No es ligera esta decisión. En fin, tiene esta trinitaria descalza una frente estrecha que acorrala dos finas pero largas arrugas, una nariz generosa que comienza finísima entre los ojos y culmina robusta, contundente. Tiene un labio superior casi inexistente que reposa en uno inferior, suculento, golosito, y parece la verdad que lleva un lip combo digno de Rosalía, que tiene su perfilado y todo, es bastante fuerte, fijaos. Tiene esta trinitaria descalza unos surcos nasogenianos que hoy en día mucha gente corre a rellenar con ácido hialurónico y se pierde así la oportunidad de lucir un gesto tan guasón
como el de Marcela de San Félix, tan de estar de vuelta de absolutamente todo, un gesto nasogeniano muy en juego con sus ojillos brillantes, vivarachos, que en este retrato concreto miran a un niño Jesús diminuto, un baby Jesus verdaderamente pulgarcito que aparece ahí en una esquina. Me gusta mucho este retrato anónimo, tengo que decir. Si lo queréis ver en persona, bien cerquita, ¿a dónde tenéis que ir? Por supuesto, a la Casa Museo de Lope de Vega. Por favor, experiencia inmersiva, vais a la Casa Museo de Lope de Vega con vuestros auriculares y os ponéis el maravilloso SMR guasón de Marcela de San Félix que ha hecho Carmen mientras la contempláis. O sea, os damos los mejores planes para una primera cita, por favor. Ay, sí. Si alguien se va de primera cita Lo harán, ¿eh? a la Casa Museo de Lope con su lesbiana afortunada y hacen el juego de la SMR, en fin, es que fantasías. Es que fantasías. solo buenas ideas. Solo buenas ideas. Con este SMR pictórico que nos has hecho, yo creo que nos hacemos una idea bastante clara de cómo lucía Marcela de San Félix, la hija ilegítima de Lope y de Micaela de Luján, una de sus muchísimas amantes. Da mucho apuro leer la lista de amoríos de Lope, porque es una cosa que una pues no sabe de dónde pudo sacar tiempo para componer todos esos tercetos, ni para cuidar las plantas, ni para absolutamente nada, porque estaba todo el día flirteando. ¿Sabes algo que da más apuro aún? Américo Castro. Bueno, bienvenido Américo Castro después de 5 años. ¿Está siendo este episodio o los está congregando a todos? Américo Castro se refirió a sus 3 amantes principales, las 3 amantes principales de Lope, que fueron Elena Osorio, Micaela Luján y Marta de Nevares, como sus 3 supremos momentos pasionales. Esto es real. Ana, ¿cuántos supremos momentos pasionales dirías que acumulas? No te voy a dejar guionizar de madrugada ya. Nunca más. No voy a responder esa pregunta, pero no son pocos. Muy bien. Fin. Lope y Micaela Luján, la madre de Marcela, se debieron... Me he puesto roja y todo. Se ha puesto roja. Pero yo he sido discreta, he querido no empeorar. Pues seguro que tú los puedes enumerar también como yo. No, la verdad no. ¿Tú crees? Sí, yo creo que si te esfuerzas, yo creo que sí los puedes sacar adelante. Lope y Micaela Luján, la madre de Marcela, se debieron conocer en torno a 1599, cuando él estaba todavía casado con Juana de Guardo, la que verdaderamente le aguantó toda la vida, Yeah. esta señora, Juana de Guardo. Al parecer, Micaela Luján, a la que Lope se refiere en sus versos como Camila Lucinda, no sabía escribir ni su firma, y esto debía obsesionar a Lope, porque en más de un verso sobre ella dice que no es bachillera. Ay, qué pesado. En la égloga Serrana Hermosa, de hecho, se lo echa bastante en cara. Le dice, es fuerte esto, atentas, le dice... O sea, situémonos, le dice a su amante, que supuestamente no sabe ni leer ni escribir, le dice: tú conoces, Lucinda, mi firmeza, y que es de acero el pensamiento mío con las pastoras de mayor belleza. Terrorífico. Ya sabes el rigor de mi desvío con Flora, Opa. que te tuvo tan celosa, a cuyo fuego respondí tan frío. Pues bien conoces tú que es Flora hermosa, bien sabes que habla bien, que bien escribe, y que me solicita y me regala por más desprecios que de mí recibe. Esto es ¡Qué desgraciado! feísimo y muy poco frágil y muy bandera roja y muy poco nuevas masculinidades barrocas. Ya voy sintiendo cómo se me diluye la empatía, se me va diluyendo la empatía por el Lope del Huerto, así que vamos a volver a Marcela. Micaela Luján, su madre, desaparece pronto del mapa y ella termina viviendo en Madrid con su padre y con todos los otros hijos de Lope, que no eran pocos, mientras él sigue acumulando fechorías, aventurillas, exhibiendo, en fin, actitudes nada recatadas. Channeling mi Torquemada adolescente ahora mismo. A ver, es que la casa esa debía ser un absoluto cuadro. Se supone que a la pobre, además, le tocó la estomagante tarea de copiar las cartas que su padre enviaba a sus novias. ¿Por qué copiarlas, diréis? Pues porque Lope se las enviaba al duque de Sesa para que las leyera y compartiera sus entretenimientos. O sea que, básicamente, el resumen es de las nuevas masculinidades barrocas a los viejos pajilleros de siempre. Tragiquísimo arco narrativo el de este episodio, pero no, escuchad, porque en 1621 Lope publica su Filomena y ahí, en la epístola Belardo Amarilis, incluye este terceto. Marcela con 3 lustros ya me obliga a ofrecérsela a Dios, a quien desea. Si él se sirviere, que su intento siga. O sea que la Marcela quinceañera, un poco quinceañera torquemada como yo, quiere alejarse, lógicamente, de todo ese espumarajo repugnante que ve que es la vida en el siglo y sobre todo cerca de los hombres heterosexuales y quiere, ella muy sensata, superviviente, espabilada, profesar como monja. Y lo consigue. Ese mismo año entra en el convento de Trinitarias Descalzas de la antigua calle de Cantarranas, que hoy es la calle de Lope de Vega de Madrid.
Cantarranas, brings back Cantarranitas, un sitio que siempre le agradeceremos la recomendación a Paloma Reaño, que nos comimos un ceviche en Lima que todavía sueño con él, ¿eh? Y yo ya nunca más podré comer ceviche. Digo, porque ya no, porque que ibas a desvelar como una alergia repentina que no me habías... No, gracias a Dios. Fue increíble, pero ¿ya ahora qué hago? En fin, la de Marcela no fue precisamente una entrada al convento discreta. Su padre se encargó de que allí hubiera más personalidades que en la entrega de premios de la poesía de la Fundación Loewe, y así lo narra él mismo en una epístola que compuso sobre aquel día. Dijo: «No puedo encareceros a Marcela y por vele mayor que su hermosura, si a la envidia deslumbra el sol desvela». Era guapa. Es que a ti te ha gustado Marcela mucho. A mí me encanta. Me encanta Marcela. Me ha parecido una persona con la que convivir de forma muy alegre. Muy bien. Eso es más de lo que se puede decir de casi cualquiera. Es que ya con el hábito me ha seducido. Claro. Mucho. No, pero el gesto. Sí, el gesto guasón. Sigue diciendo López sobre la entrada de Marcela al convento. Aunque iba nuestra novia tan segura, el marqués de Pobar fue con la guarda, honrando su modestia y compostura. De pronto el marqués de Pobar. Madrina de la mano la llevaba la señora marquesa de la Tela. Ahora una marquesa. Iba el duque de Sesa, generoso, y otros señores de que siempre he sido honrado, no por bueno, por dichoso. Cantó las letras tierno y bien oído. Ponce y Valdés, que encareceros cuanto extremaron sus gracias, fuera ahora contar las luces del celeste manto. Volvimos a la iglesia y despojadas las galas de la novia, piedras y oro, las bien sayales toscos transformadas, cortados los cabellos que el decoro tienen de la hermosura. El dulce Hortensio Peregrino, claro que será Paravicino, que era guapísimo. Buscad a Hortensio Paravicino, guapísimo. Otro ASMR. ASMR, con bastante pluma homosexual, como todos los predicadores. En fin, el dulce Hortensio Peregrino, elocuente Crisóstomo II, crisólogo español, Tulio Divino, predicó tan valiente y tan profundo que nunca vi más rico al dulce esposo, ni con menos valor pintado el mundo. Vamos a ver. La verdad es que no son unos versos ni muy íntimos ni muy dolidos. O sea, es un name dropping versificado y poco más. Nos da igual. Lo que importa es que cuando Marcela deja fuera de los muros del convento a su padre, a todo el peso de su promiscuidad, de su nombre literario, de su ego, y puede que también el peso de la muchísima pena que acumulaba, pues la monja se convierte en una escritora súper prolífica. Y se dirá, claro, se dice, escribió porque aprendió de su padre. Puede que en parte sí, pero como explica Electra Renal en un artículo Voces del Convento, Sor Marcela, la hija de Lope, que os recomendamos mucho si queréis saber más sobre ella, había ya una tradición literaria muy notoria en el convento de la calle Cantarranas, y fue ahí, en esa clausura tan literaria, donde pudo despuntar como escritora, y no en la casa del gran escritor donde se dedicaba a copiar los DMs tristemente sonrojantes de su padre. Lo fue absolutamente todo Marcela de San Félix en su convento, escritora, maestra de novicias, provisora, ministra, directora teatral y actriz. Una joyita, Carmen. Una pena no poder echarse una cerveza con ella, la verdad. Pero bueno, podemos leerla. Todas amigas a leer a Marcela de San Félix. Y a visitar la exposición Tragicomedia de la Casa Museo Lope de Vega. Y a soltar la lagrimilla de rigor por su huerto, sus lutos, sus miserias. Pero muchísimo cuidado, amigas, con las nuevas masculinidades barrocas, y a sacarse todas las entradas para los directos. Para vernos estas caritas ojerosas de no desayunar torreznos, y hasta dentro de 2 semanas. Un besito. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.